¿Qué pasa con los caminos rurales en el país? ¿Cuáles son las poblaciones más afectadas por la falta de vías de acceso? Hoy tenemos una conversación directa con el doctor Juan Carlos Méndez, él es coordinador del programa Rutas para el Desarrollo. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Quiero contarles que hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Méndez. Él es coordinador del programa Rutas para el Desarrollo que fue presentado recientemente. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo y bueno, platicábamos fuera de micrófonos. Hace un par de semanas vi la conferencia de prensa en donde usted presentó el programa. Esa misma semana ustedes presentaron el programa en Cobán, Altavera, Paz. Y en su explicación habla de la importancia de conectar estas comunidades que carecen de servicios básicos con el objetivo de reducir la pobreza en el país. ¿Cómo se contrasta esto con la deficiencia que hay en las rutas principales, por ejemplo? Algo que llama la atención, doctor, explíquenos. Gracias, Alejandra, por el espacio. Efectivamente, la red vial nacional tiene problemas estructurales fuertes. Imagínense que tenemos 17.200 kilómetros de carreteras en la red vial nacional registrada. Vale la aclaración. Luego explicamos por qué qué es registrado y qué no es registrado. De los 17.000 kilómetros asfaltados hay 7.400. Estas son las rutas centroamericanas y algunas rutas nacionales y otras departamentales. Pero hay 9.700 kilómetros que son de terracería, que son rutas nacionales o rutas departamentales. Es decir, en las categorías que tiene el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, son de segundo orden. Es decir, son muy importantes para conectar a la red nacional y conectar al país, evidentemente. Entonces, le pongo un ejemplo. Lo que fuimos a inaugurar a Cobán, ahí la ruta troncal que proponemos y que ya el Ministerio de Comunicaciones está trabajando en iniciar la preinversión, es una ruta departamental de 69 kilómetros. Esa hay que asfaltarla, porque es una ruta departamental de segundo orden. Pero sin esa ruta, con la movilidad mejorada, cualquier conexión de caminos vecinales, municipales, no registrados, que le llamaríamos de tercer orden o caminos rurales, no tendría ningún sentido, porque entonces mejoramos la movilidad interna, pero no mejoramos la movilidad hacia ciudades, hacia hospitales de referencia, hacia centros de salud importantes, hacia institutos básicos o diversificados. Es decir, la asistencia técnica agrícola no llegaría como debe ser. En fin, por eso es que nosotros, bajo ese esquema, proponemos mejorar la infraestructura de segundo orden, que son las troncales que nos llevan al área rural y los caminos vecinales del área rural para darle movilidad a las comunidades rurales, que es lo que usted está planteando. Nosotros ponemos un mapa de pobreza sobre el mapa de carreteras y usted se va a dar cuenta que donde no hay carreteras, la pobreza efectivamente resalta, ¿verdad? De eso podemos hablar más si quiere, cómo fue que hicimos la priorización del programa. Así es, y antes de ello, la pregunta iba un poco encaminada a lo siguiente. O sea, ¿cómo las personas pueden entender el impacto de este programa si las rutas principales actualmente presentan deficiencias? O sea, ¿cómo se combina una cosa con otra o se contrasta en todo caso? Mire, es fácil porque en estos lugares aislados totalmente porque están lejos o porque no tienen rutas, no tienen acceso, están desconectados,
usted ve que aún en una ruta departamental la velocidad que usted se mueve es menos de 15 kilómetros por hora. Y aunque la red vial primaria, digamos, esté como está, usted se mueve a 60, 70 kilómetros por hora. Eso es diametralmente otra cosa. Imagínense que me voy a referir a este caso Cobán porque es el más concreto, digamos. Ya tenemos el área de Chortí también bastante bien estudiada, pero no hemos hecho el lanzamiento, entonces tal vez no hablemos mucho de eso, y el área de Ixil. Pero el área de Cobán ya hay gente trabajando, pues los ingenieros del ejército ya están allá, trabajando en los caminos vecinales. Imagínense que para recorrer 69 kilómetros del cruce de la carretera que va de Cobán a Chisec, se llama Cubilhuitz, es una aldea. Usted cruza ahí a la izquierda con dirección a Playa Grande, es cerrar un circuito importantísimo para Guatemala, en todo sentido, socialmente, económicamente, etc. Puede usted tardar entre 7 y 9 horas para llegar a Playa Grande, dependiendo del carro en que se mueva. Si es un carro bajito, tiene que tardar 9 horas. Si es un buen carro, tal vez ya puede hacerlo en 6 horas. Es decir, si la gente lo ve, el impacto rápido se va a sentir. Porque digamos, imagínense que alguien está a medio camino de esa carretera y para entroncar a ese punto le toma horas para llegar, tal vez a pie o tal vez o con camino, pero alguien lo saca y tarda unas 2, 3 horas para llegar al entronque. Y ahorita le toma 5 o 6 horas para llegar a un hospital de referencia, solo un caso. Y ya con esa movilidad mejorada, usted podría poner a una persona en un hospital de referencia en menos de hora y media o 2 horas. Es decir, esa es la diferencia, el impacto se va a sentir. O maestros que no pueden entrar a sus escuelas, que les toma todo el lunes llegar a la escuela y tienen que regresarse el jueves o viernes temprano porque no pueden quedarse allá. En fin, llegada de libros, tenemos escenas, tomamos ahora que hicimos la avanzada que hicimos antes de que llegar con el presidente al lanzamiento, tenemos escenas donde efectivamente la comida de los niños para las escuelas la llevan cargada, porque los caminos se deterioran totalmente. Ese es el impacto que se tiene, que es evidente, digamos, pero obviamente nosotros sí estamos levantando una línea de base, justo ahora que están empezando los programas, para saber cómo estamos, dónde estamos, y luego tener variables de monitoreo para ir midiendo en el tiempo qué es lo que está pasando, para medir el impacto que esto realmente va a tener en lo económico, en lo social, en lo ambiental, etcétera. Y hablando de ese impacto, las metas que ustedes tienen, además de la cantidad de kilómetros proyectados para esta gestión de gobierno, en el tema de la reducción de la pobreza, ¿cuál será el impacto como meta? Mire, nosotros, ese es realmente impacto, ¿verdad? Es decir, siempre hay producto, resultado de impacto. El impacto probablemente no nos dé tiempo a medirlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque para medir el impacto usted necesita primero testigos, un comparador, pero además necesita tiempo para medirlo. Y eso, a pesar de que lo podemos establecer en la línea de base, no estoy seguro que lo podamos medir, pero los resultados sí los podemos medir. En ese sentido, el impacto será obvio si logramos los resultados. Nosotros estamos pensando, mire, solo el área de Cobán tiene más de 42,000 habitantes, ese sitio, esa área que estoy mencionando en esa ruta. Son 122 comunidades que hoy presentan necesidades básicas insatisfechas. El 99% de los hogares en esas comunidades, en esos 122 sitios poblados, hablemos de sitios poblados, tienen necesidades básicas insatisfechas todos. Eso es pobreza estructural, extrema pobreza. Entonces, esas variables, esos criterios que conforman el índice de necesidades básicas insatisfechas, sí lo podemos medir. Pero ahí todavía estamos hablando de resultados, porque el impacto será salir de la desnutrición, salir de la pobreza, bajo otros parámetros. Y eso
nosotros no lo tenemos contemplado como una medición de nuestro programa, aunque tenemos, por ejemplo, Mano a Mano, que sí está haciendo un análisis más de ese tipo, ¿verdad? En coordinación con la Secretaría, con CESAN, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y el INE, que seguramente va a estar midiendo estos parámetros en sus encuestas nacionales, como normalmente lo hace la ENCOBI, ¿verdad? Claro, vamos entonces en ese sentido a los antecedentes. Si ustedes no pueden medir, digamos, el impacto, como decíamos al principio, o sea, al crear este programa hubo un objetivo de fondo. ¿Cuál es el origen? Estas comunidades, cuando uno hace un análisis de la pobreza estructural, que es lo que les mencioné, nosotros utilizamos el censo del 2018 y afortunadamente hubo oportunidad de contrastarlo con los mapas de pobreza que presentó Segeplan de la ENCOBI 2023 y coinciden perfectamente. Lo que nosotros hicimos fue ir a sitios poblados y establecimos un mapa nacional que decía vamos a ir a todos los lugares que tengan 70% o más de necesidades básicas insatisfechas. Y el mapa se pintó de rojo, de tal suerte que era difícil decir, tengo que ir aquí primero y allá después, porque todo estaba manchado de rojo. Entonces lo que hicimos fue subir de 70 a 90%. Cuando subimos a 90%, entonces ya se separaron algunos manchones rojos, que lo identificamos como rojo, ¿verdad? Para tener evidente que el país estaba sangrando, digamos. Y entonces cuando vimos las manchas, efectivamente encontramos Verapaces, la más concentrada en el municipio de Cobán, Altiplano Occidental, la más concentrada en el sur de Quiché, norte de Totonicapán y parte de Huehuetenango, y el corredor seco oriental, Chiquimula, Comotán, Jocotán, Epolopa, parte central de Jalapa y parte norte de Jutiapa. Esos fueron las tres áreas priorizadas en general. Luego montamos el mapa de Red Vial Nacional y lo que le decía antes, justo los manchones rojos coinciden con los espacios vacíos en rutas nacionales o departamentales, las rutas troncales, que son las que conectarían con estos sitios. Entonces es evidente que un programa de caminos rurales como Rutas del Desarrollo tiene que ir a mejorar las rutas troncales, que normalmente son las rutas nacionales o departamentales que están en pésimo estado y que conectan con el resto de la red nacional, lo que le da competitividad al país, evidentemente, porque si usted me pone asfalto en esa ruta que le menciono en Cobán, cierra un circuito económico importantísimo. Esa es la ruta del cardamomo. Guatemala es el país más productor de cardamomo del mundo y tiene prácticamente desconectada su área, entonces las eficiencias podrían mejorar muchísimo para producir más y mejor cardamomo. Pero bueno, volviendo entonces al punto, es que lo que se visualiza es que si nosotros conectamos a estas poblaciones para llevar servicios básicos y asistencia técnica y acceso a mercados, lo que estamos provocando inmediatamente es sacar a las poblaciones de pobreza extrema o pobreza estructural que se mide bajo este parámetro al desarrollo. ¿Por qué? Porque les vamos a, como dice Adrián Zapata cuando habla de desarrollo rural integral, la economía local es la que jala, o sea, en este caso la agricultura, es la que jala al desarrollo, pero la formación de capital humano a través de dar buena educación, tener buena salud y buena formación en otros aspectos o más desarrollo social en general, es la que empuja para que el desarrollo sea efectivo. Entonces, los resultados de este programa seguramente tendrán el impacto esperado. El impacto esperado es sacar de la pobreza. Bajo el parámetro de necesidades básicas insatisfechas, seguramente lo vamos a poder medir.
De acuerdo a la capacidad actual del Estado, ustedes hablan de más de 4.800 kilómetros en vías alternas, podríamos decir, para construir en la actual administración. ¿Cómo piensan lograrlo? Sí, hay que aclarar un punto, Alejandra. Nosotros estamos hablando de 1.320 kilómetros de carreteras registradas que corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a atenderlas. Normalmente son rutas nacionales o rutas departamentales como esta que le mencioné en Cobán. Ya tenemos identificados los tramos, son 1.320 para los 4 años, pero ahorita tenemos identificados 1.119. Eso es de la Dirección General de Caminos, Covial, el Ministerio. El resto, para 4.820, son 3.500 kilómetros de rutas vecinales o municipales no registradas. Este fue un reto enorme que nos llevó tiempo porque todos sabemos que existen, pero no hay un mapa oficial de rutas vecinales municipales no registradas. Y para que el gobierno pueda hacer una inversión en estos caminos, tiene que visualizarse en un mapa oficial. Entonces, estamos trabajando en eso. Y esa es una historia interesante de contar, Alejandra, y que su público lo conozca, porque hoy sabemos que hay 3 veces más caminos vecinales y municipales que la red registrada. Es decir, si tenemos 17.400 kilómetros de red vial nacional, podemos multiplicar por 3 y eso más o menos sería el estimado que tenemos de rutas vecinales municipales. Hicimos un esfuerzo enorme con mucha ciencia atrás. Aquí nos ayudó la Universidad Rafael Landívar, nos ayudó Naciones Unidas, nos ayudó una ONG mundial que se llama HOT, que quiere decir Humanitarian Open Street Map Team. Ellos lo que hacen es proveernos de imágenes satelitales de alta resolución. Después pasa por un filtro de inteligencia artificial y nos da un mapa inicial que dice, estas son carreteras las que están ahí abajo. Pero todavía hay el chance de que se confundan con un río, por ejemplo. Obviamente ahí va a haber carreteras de finca, va a haber carreteras privadas, va a haber carreteras hechas por los alcaldes con el cuerpo de ingenieros del ejército, incluso caminos hechos por las mismas comunidades. Entonces tiene que pasar por un proceso de validación técnica y Naciones Unidas, PNUD, nos hizo un ejercicio de voluntariado con expertos en sistemas de información geográfica y la demanda fue tan atractiva que la oferta superó lo esperado y muchos voluntarios empezaron a trabajar en eso. Nosotros habíamos pedido Huehuetenango, Alta Verapaz y Chiquimula, porque ya habíamos hecho el análisis previo de pobreza. La sorpresa es que cuando nos dijeron, miren, el barrido fue enorme, barrieron el país completo y hasta El Salvador. O sea que tenemos algo que ofrecerle al país hermano. El tema es que ese barrido se hizo y entonces luego pasó a un proceso de validación por expertos internacionales. Eso tomó un poco de tiempo, pero ya tenemos el mapa. Estamos tan contentos porque la primera entrega que hicimos fue del municipio de Cobán. El cuerpo de ingenieros del ejército se fue a campo a verificar, porque eso es lo que hay que hacer. Es decir, todo el trabajo anterior fue de escritorio, por llamarlo de alguna manera. Los ingenieros del ejército fueron a campo, hicieron sus recorridos con los mapas que nosotros les entregamos y al volver nos dijeron no son 640 kilómetros, son 646, un error de 6 kilómetros. Quiere decir que tenemos un mapa realmente bueno. Evidentemente ahora que ya hicimos un trabajo más fino de los tramos que ellos van a intervenir, hemos reducido a 330 kilómetros. Es decir, en el municipio de Cobán, el Ministerio de Comunicaciones va a hacer 69 kilómetros, preinversión e inversión para asfaltar esa ruta. Y el Ministerio de la Defensa, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, va a hacer 330 kilómetros de caminos vecinales. Detengámonos ahí un momento, doctor, para explicarle a la audiencia. Ese es un punto importante, considero, y es que ustedes son una entidad
coordinadora, quienes tienen que ejecutar lo establecido en los planes y en el mapeo que usted acaba de explicar, pues son diferentes entidades. Está el Ministerio de Comunicaciones, está el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, me dice quién más interviene por acá, pero en todo caso, a eso iba mi pregunta del inicio. ¿Cómo se pretende lograr esto si actualmente tenemos una crisis con las principales carreteras del país? Hablemos, por ejemplo, del kilómetro 44 de la Ruta al Pacífico. O sea, ¿van a lograr ustedes esas metas? A ver, nosotros estamos adscritos a la Secretaría Privada de la Presidencia porque este es un programa presidencial y tiene metas presidenciales. Entonces, la planificación y programación de lo que estamos haciendo es un ejercicio, como ya vio, de mucha ciencia atrás para planificarlo bien. No es un programa clientelar ni político. Estamos yendo a donde hay que ir. Y luego hemos estado checando fuerzas con el Ministerio de Finanzas para la parte presupuestaria. Reconocemos que el país tiene una capacidad instalada limitada, débil hasta cierto punto, hay que reconocerlo, pero igualmente estas metas están calculadas sobre la base de esa capacidad instalada que tenemos. Muchos preguntan, la pregunta que hacen algunos sectores es, mire, pero esto no va en detrimento de las carreteras principales. No, Plan Conecta el Plan Conecta está precisamente trabajando en el tema de carreteras primarias y secundarias, pero nosotros estamos trabajando en tramos pequeños de carreteras secundarias que conectan con sitios totalmente desconectados. Y las cifras que le muestro, solo el año pasado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército hizo 1,000 kilómetros, de los cuales 450 corresponden al concepto de nosotros. Sin haberlo lanzado, eso ya los contabilizamos. Obviamente hay que darle mucho crédito a los alcaldes municipales, porque son ellos, en este primer año de gobierno, en el 2024, fueron ellos los que a través de acuerdos y convenios municipales con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército lograron esto. Doctora, si el año pasado hicieron más de 500 kilómetros, ¿cuántos tienen proyectados este año para poder alcanzar la meta que usted ha anunciado? Sí, este año tenemos 1,000 kilómetros de rutas vecinales con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en tres sitios, en Cobán, en la zona Chortí, Chiquimula, y en la zona Ixil, en el sur de Quiché, 1,000 kilómetros. Y en el caso del Ministerio de Comunicaciones, ahorita estamos en 405 kilómetros de ruta mejorada. Es decir, nosotros no estamos ofreciendo kilómetros asfaltados o kilómetros pavimentados, autopistas. No, estamos hablando de ruta de kilómetros de movilidad mejorada. Eso es muy importante de explicar. Cuando ustedes hablan de rutas para el desarrollo, de repente las personas, o los guatemaltecos, nos imaginamos que estamos hablando de carreteras o pequeños tramos carreteros, pero en sí, ¿qué significan para entenderlo mejor? Sí. En el caso de las rutas vecinales, básicamente estamos hablando de terracería mejorada. En algunos de los lugares, probablemente en el área Chortí, que es diferente al área de Cobán, el área de Cobán llueve mucho y tiene un suelo diferente. La Unicapa, por ejemplo, no es una tecnología adecuada en Cobán. Entonces ahí estamos hablando de terracería mejorada y mantenimientos ordinarios para mantener esos caminos con una movilidad mejorada de manera adecuada, tomando en cuenta las lluvias, los inviernos, etc. Yo conozco bien el caso chileno de caminos rurales, porque lo estudiamos previamente, y ellos en un inicio hicieron también lo mismo para las zonas rurales, terracería mejorada, y conforme las áreas rurales fueron haciendo un desarrollo económico local fuerte, hubo necesidad de asfaltar. Hoy usted va a las áreas rurales chilenas, todas tienen asfalto, a veces de una sola vía, y solo en las curvas se hacen anchos los caminos para no tener problema de
de accidentes, pero hoy la mayoría son de ida y vuelta. Es el caso chileno. Esa es la visión que nosotros tenemos también en el caso de las vecinales. En el caso de las rutas troncales, estos pequeños tramos de 69 kilómetros en Cobán no es nada. Es decir, ahí sí estamos proponiendo el asfalto, porque esa es ruta departamental. Y esa hay que hacerla a 2 vías, con todo lo que ya sabemos que lleva una ruta departamental, ¿verdad? Sí, digamos, y aquí es muy importante la explicación por lo siguiente, doctor. Em, digamos, hay conciencia general de la necesidad de más vías, por supuesto, de reparar las principales carreteras del país, que ya lo mencionábamos, es una de las principales crisis de la actual administración. Y para eso, pues hay que hacer los planes, el mapeo que usted ya explicó, que entiendo que no existía y que ahora lo tienen y es la base para todo este trabajo. El punto es, ¿cómo se va a lograr que eso sea una realidad y que no se quede solamente en proyecciones y números? Hablemos, por ejemplo, del financiamiento. Efectivamente. Gracias por la pregunta. En el caso de Cobán, ya estamos verificando que efectivamente los presupuestos coinciden con la necesidad. No le quisiera hablar de presupuestos porque, como usted dijo, nosotros coordinamos, son ellos los que están haciendo los cálculos finales, porque nuestro programa no tiene ingenieros de caminos. El presupuesto 2025 tiene presupuesto para caminos rurales. Hay apoyos presupuestarios de préstamos del Banco Mundial que también tienen una parte para caminos rurales. Pero entiendo que en ese caso en particular tiene que pasar por el Congreso todavía. No, ese está aprobado desde el año pasado. ¿Y hay algún préstamo que tenga que pasar por el Congreso? Sí, estamos gestionando un nuevo préstamo con el Banco Mundial, que es un préstamo que se viene negociando desde hace años para caminos rurales y no se había movido. Y justamente nosotros como programa y el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Caminos retomamos para acelerar el proceso. Y Caminos Rurales tiene un atractivo importante para todos, porque ¿quién se va a negar a hacer caminos? Es decir, si esa es la clave. ¿Y de cuánto es ese préstamo, doctor? $400 millones. Justamente ahora está para aprobación ya de Guatemala, va al directorio del banco, lo aprueba el banco y entonces ya viene para la negociación final con el Congreso. ¿Sí? Y una vez aprobado y llevado al Congreso de la República, ¿ustedes creen que van a lograr el apoyo en el Congreso para que sea pues aprobado también y ejecutado? Esperamos que sí es atractivo. De hecho, inicialmente este programa surge de caminos rurales en el occidente, en San Marcos, Huehuetenango, y lo que nosotros hicimos fue ampliarlo a nivel nacional, ¿verdad? Si no logran estos $400 millones, ¿cómo se afecta este programa y la proyección que ustedes tienen para esta administración? Seguramente sí podría afectarse, no para lo que hemos planificado para esta primera fase, que son estos 3 lugares que mencioné, Cobán, Área Chortí y Área Ixil. Creo que eso está asegurado, digamos, en términos de programación y presupuestos. Sí, el resto podría verse afectado. Aunque siempre hay plan B, Alejandra. Yo creo que esto es tan importante. Si usted analiza consejos de desarrollo, me comentaban que antes el 60% lo pedían para caminos rurales y ahora es mucho más, casi el 70 o 75%. Es decir, hay una demanda importantísima de caminos vecinales, rurales, y queremos cumplir con estas metas, ¿verdad? Las municipalidades juegan un rol fundamental en todo este proceso. Háblenos de ello. Totalmente. Mire, el protagonismo de los alcaldes es básico, porque cuando la red vial nacional registrada ya lo tiene a su cargo el Ministerio de Comunicaciones. Pero el resto, que es 3 veces más, lo tienen a cargo los alcaldes. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es llegando con los alcaldes a través de las gobernaciones, los planes departamentales y los alcaldes trabajar muchísimo esa parte y hasta que hay convencimiento y claridad,
vamos adelante, porque seguramente buena parte del mantenimiento lo van a cubrir ellos. Más adelante, mantener esa red en buen estado va a ser un reto para todos, para el Ejecutivo, pero también para los alcaldes. Entonces, si no tenemos la voluntad política de parte de ellos, va a ser un poco difícil. Pero mire, nadie está en contra de caminos rurales, menos los alcaldes. Así que este es un gana-gana. Yo creo que realmente le voy a poner un ejemplo sencillo que muestra cómo es que esto funciona. Si usted cosecha ejotes franceses, es un agricultor y produce, pongámosle 100 kilos, y usted lo lleva a la planta de proceso para exportación. Con los caminos que tenemos hoy, de los 100 llegan 50. Lo otro se arruinó. Entonces, el exportador se queda con 50 y exporta 50, y paga 50. Entonces yo pregunto, ¿quién pierde? El productor. ¿Quién deja de ganar? El exportador. Si tuviésemos un camino bueno, todos ganan. Todos ganan. Mire, aquí nadie se opone a caminos rurales, la verdad. Y ahora que menciona el sector exportador, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, me imagino que están también las cooperativas, ¿cuál es el papel del sector privado en este programa de Rutas para el Desarrollo? Importante. Justamente hace unos días me convocaron al plan Guatemala no se detiene de Fundesa, porque yo recuerdo que el año pasado, yo no estaba acá en Guatemala todavía, pero lo que me contó el anterior coordinador es que el programa hizo un ajuste e introdujo la línea de caminos rurales al programa Guatemala no se detiene. Justamente ahora que ya hemos lanzado el programa, que ya lo oficializamos, me han invitado a presentar el programa para que ya tome cuerpo también dentro de las iniciativas que el sector privado está empujando. Y a nosotros nos ha tocado que platicar con muchos sectores. Tengo previsto hablar con Cámara del Agro, AGEXPOR ya adelanté conversaciones, Fundesa está ahora, con Cementos Progreso hemos estado al tanto porque ellos tienen muy buena investigación al respecto. Pero obviamente siendo ellos juez y parte en alguna medida, ¿va? Porque venden producto, estamos trabajando en un panel universitario de científicos que nos puedan garantizar que las tecnologías que nos están promoviendo son las correctas, ¿verdad? No tengo ninguna duda que eso va a caminar. Y siendo eso así, entonces, ¿cómo piensan ustedes agilizar todos los procesos? Digamos que desde el Ejecutivo, siendo un programa presidencial, el presidente ha puesto mucho énfasis y la prueba es que al lanzamiento que hicimos en Cobán el miércoles de la semana pasada, lo acompañaron todos los ministros. Es decir, los 2 ministros de Defensa, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que son los de la infraestructura, Educación, Salud, Agricultura, Desarrollo Social, la presidenta del Infom estuvo con nosotros también por todo el tema municipal. Todos estaban ahí, todos. El compromiso frente a las comunidades que vamos a atender es total. Entonces, digamos, eso garantiza un compromiso, claro, la presencia de los funcionarios, el hablar con diferentes actores. Pero para llevar eso a la práctica, doctor, desde su experiencia, ¿qué se necesita? Primero, voluntad política, que esa se tiene. Segundo, de parte del presidente. De parte del presidente y de parte... ¿Congreso la tienen? En el Congreso, por lo menos hasta lo que hemos visto en caminos rurales, en la parte de presupuesto 2025 y todo lo que tiene que ver con los préstamos, hasta el momento muy bien, avanzando. Falta por ver cosas, evidentemente, pero a mí me parece que el país está alineando ciertas estrellas para que esto funcione. Es transformador realmente y la respuesta de las comunidades es clave, ¿verdad? Hay retos, Alejandra, no los niego y hay que enfrentarlos. ¿Sí? Usted nos ponía ejemplos que son significativos de la experiencia que tuvieron recientemente en Cobán, de cómo, por ejemplo, para llevar la alimentación escolar a las escuelas, pues tienen que hacerlo a pie.
y hay otras dificultades o desafíos que superar para poder llevar los servicios básicos a la población. Pónganos más ejemplos para que la gente se dé una idea de la importancia de los caminos rurales. Mire, hablemos de servicios agrícolas. Con comunidades rurales desconectadas es muy difícil lograr asociatividad en la producción. Por lo tanto, cada pequeño agricultor tiene que negociar por separado y termina vendiéndole al dueño del pick-up o al dueño del camioncito y pierden. Mientras que si damos movilidad en esos territorios, hemos conversado con el Ministerio de Agricultura que podríamos tener centros de acopio, lograr más asociatividad a través de, usted lo mencionó, cooperativas o asociaciones de productores. Esto le daría una tremenda ventaja para traer insumos más baratos y para vender en mercados locales o sacar a mercados regionales o, por qué no, exportar directamente. Es decir, solo ahí tiene usted un ejemplo en el tema económico local. En el tema de salud, lo que le mencionaba, la espera de un paciente para ser atendido en una línea primaria de salud pública toma demasiado tiempo. Ahora que estuvimos nosotros en avanzada, vimos el caso de un niño, un bebé, que enfermó y la madre no hallaba qué hacer. Y gente del equipo de nosotros que estaba trabajando en esto, del ejecutivo, llevaron a la mamá y al niño a Cobán para que fuera atendido. Afortunadamente el niño llegó a tiempo y está vivo el niño, está sano, pues. Pero esto pasa todos los días, Alejandro, todos los días. Y seguramente mucha mortalidad infantil pasa porque están completamente desconectados. Entonces, lo que queremos hacer es una línea de base. ¿Dónde están los puestos de salud hoy? ¿Dónde están los centros de salud hoy? ¿A qué distancia de las comunidades están? ¿Qué velocidad promedio hay de movilidad para llegar a tiempo a cada uno de estos servicios? La medicina llega a tiempo. Incluso hablamos con uno de los viceministros y me decía, mira, es probable que podamos incluso pensar en farmacias rurales asociadas a los puestos de salud. Digamos, ustedes proyectan no solo una derrama económica aparte de el incremento de caminos rurales, de la existencia de los mismos, sino también beneficios específicos de servicios básicos para la población. Exactamente, exactamente. Y yo diría que el peso fuerte es eso, porque si el desarrollo local pasa por esas fuerzas que empujan al desarrollo, pero si no hay educación, si no hay salud, si no hay formación, asistencia técnica, desarrollo social, no va a haber fuerzas locales que empujen al desarrollo. Aunque tengamos la ruta del cardamomo, fíjense que esa zona le hemos llamado la ruta del cardamomo porque el cardamomo es lo más importante, pero en la parte alta hay un café de excelente calidad. En la parte media hay cardamomo y en la parte baja hay cacao. El cacao de esa zona es buenísimo, pero lamentablemente no se pueden organizar, la asistencia técnica no llega y las oportunidades se están perdiendo. Y el otro tema es la educación, ya vimos lo de los niños y su dieta escolar, pero también la de los maestros. Tienen que caminar por horas para llegar a dar clases. Los libros van a costar lo mismo que el remozamiento de que es fácil en una carretera accesible, en una escuela que esté al lado de la carretera y sea accesible, es facilísimo. Ahí es muy difícil. Todo eso se va a mejorar. Y esa es la línea de base de la que estamos hablando, para empezar a medir el resultado. El impacto se va a dar, no tengo ninguna duda. Este es un programa presidencial, ya lo explicaba usted, pero amplíenos un poco más sobre el origen. Ya se lo había preguntado, pero abarcamos otros temas. El exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, promovía precisamente los caminos para el desarrollo, los caminos rurales. Háblenos de los antecedentes de manera más particular sobre este proyecto, doctor. Sí, tenemos que ir hasta 2008, Alejandra. Alguien de gobierno de aquella época, yo dirigí un programa de USAID precisamente, y él dijo, quisiera que invitaran al profesor John Mellor de la Universidad de Chicago, a dirigir unas charlas en la inauguración de un evento académico.
Esto lo estaba organizando el gobierno de turno. Y efectivamente, para eso servían los programas de USAID en algún momento. Trajimos al experto, dio las conferencias, pero hicimos el arreglo de que se quedara 15 días en Guatemala. Entonces, él se quedó con la Universidad Rafael Andívar, un instituto que seguramente usted ha oído, de agricultura y recursos naturales, que siempre se mantiene con el nombre de Yarna. Ha cambiado un poco sus expectativas, ha ampliado sus expectativas y sus objetivos, pero en ese tiempo era Yarna. Y pues él estuvo trabajando con investigadores locales de este instituto y produjeron un documento sobre la base de analizar caminos rurales en zonas de caficultura, de pequeños y medianos caficultores, y zonas de hortalizas de exportación donde había pobreza extrema en el altiplano occidental. Y el doctor Mellor y los investigadores locales produjeron un documento justamente que se llamaba Caminos Rurales para el Desarrollo Rural. Y ese documento, a cada cambio de gobierno íbamos con el ministro de Comunicaciones de turno a decirle, mire, entrémosle en los caminos rurales. Y nunca pasó nada. El presidente Arévalo, siendo candidato, se acercó a la universidad y pidió una copia del documento y dijo, si yo soy presidente en algún momento, este va a ser un programa presidencial. Porque lo vio transformador, necesario, frente a una realidad como la que tiene Guatemala. Y efectivamente pasó a una segunda vuelta, regresó a la universidad con más emoción y dijo, hoy sí, platiquemos más de esto. Ya involucró a su equipo técnico que lo acompañó en la transición, ganaron y durante toda la transición ya hicieron la programación de este programa presidencial. Tomaron posesión y arrancó. Ahí fue donde Félix se hizo cargo de este programa y empezó a trabajar en él. Bueno, después la historia la sabemos, ¿no? Él pasó de ministro y me pidieron acompañar el proceso, habiéndolo yo conocido desde un inicio. Entonces yo pues tomé la decisión de venir y acompañar, sabiendo que es un programa muy necesario para el país y para el desarrollo rural, que es el tema en el que yo me formé, ¿no? Entonces tengo que estar en esto. Y el resto es una historia conocida ya le hemos estado conversando ahora. Pero Sí. así nació el programa presidencial realmente, Alejandro. ¿Y cómo ahora usted, a cargo de este programa, piensa hacerle frente a los desafíos que enfrentó precisamente el exministro de Comunicaciones? Mire, yo creo que lo que pasa es que aquí, digamos, como usted bien dijo, nosotros estamos en la coordinación y articulación de un esfuerzo y también tratamos de facilitar procesos que acompañan a los ministerios para que ellos logren ejecutar lo programado. Estamos trabajando con el actual ministro, estamos trabajando con el viceministro de Infraestructura, con la Dirección General de Caminos, con ellos trabajando fuertísimo ahora, por ejemplo, en el trabajo técnico que tiene el préstamo del que estamos hablando con el Banco Mundial, tratando de fortalecer áreas que probablemente puedan estar débiles después de tantos años de haber dejado de estar en caminos rurales, pero el interés y el apoyo del presidente se ha mostrado. El ministro de Finanzas está muy interesado en mantener ese apoyo, que es al final del día la fuerza que empuja estos programas de infraestructura, es el contar con los recursos a tiempo. Sabemos el reto que significa, sobre todo en la parte de inversión de estos pequeños rutas troncales que hay que entrarle, pero la verdad es que hasta el momento no lo vemos como un reto importante, sí, pero sí también un reto que podemos sobrepasar si alineamos los esfuerzos de los ministerios. Así que, y con el Ministerio de Defensa y el Cuerpo de Ingenieros no lo vemos para nada complicado. Ellos están trabajando, si tienen el presupuesto, su maquinaria la tienen instalada, las fuerzas de tarea están alineadas, los convoys que ellos tienen están ya, en este caso 2 en el área de Cobán. Al iniciar el área del Chortí nos iríamos para allá. Esa es una cosa interesante, en el área de Chortí las rutas troncales ya están. Es decir, ahí prácticamente es trabajo del Cuerpo de Ingenieros.
Y eso es más directo si tenemos los presupuestos y las fuerzas de tarea disponibles, que a partir de junio o julio ellos están pensando aumentar la fuerza de tarea en términos de un par de convoys más. De manera que en ese sentido, a mí me parece que estamos planificando bien, obviamente con las restricciones del caso, pero haciendo los planes de contingencia para que esto funcione bien, ¿verdad? Doctor, hablemos de datos sensibles. Por ejemplo, en el mapa, ¿cuál es la zona que más carece de estos caminos? Las que le mencioné: Verapaces, Altiplano Occidental, Oriente. En Oriente usted tiene pequeñas distancias, pero infraestructura muy, muy baja. Entonces, usted puede estar a menos de 10 kilómetros, pero tiene que ir hasta una cabecera para hacer un recorrido. Hacíamos el ejemplo de hay aldeas a 10 kilómetros de Chiquimula y usted tiene que recorrer hasta 60 kilómetros para poder llegar a Chiquimula y ser atendido en un hospital, por ejemplo. Ese es un caso. Digamos, eso sería de lo más impactante que usted ha encontrado en su estudio. Fíjese que el más impactante es el de Verapaces, es de Cobán, porque ahí son distancias más largas y nada de infraestructura. Entonces, ¿qué le queda? Mucho más tiempo, mucho más distancia, más tiempo, movilidad prácticamente cero. Y el altiplano occidental, otra vez, en Huehuetenango, por ejemplo, uno encuentra grandes distancias y poca infraestructura. Siempre se combina, ¿verdad? Depende de donde usted esté, va a encontrar variantes, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que si usted sobrepone el mapa de pobreza sobre el mapa de la red vial nacional, donde no hay carreteras está la pobreza. Así de sencillo. Entonces, ya para ir terminando, doctor, quiero que usted me diga cuáles son los pasos a seguir y cuál es el compromiso entonces para que eso se haga realidad. Y vuelvo a poner el tema sobre la mesa, para que no suceda lo que estamos viendo hoy día con las principales rutas del país y que no se quede solo en proyección. Sí. La luz. Mire, los pasos a seguir son más o menos los que ya le mencioné a Alejandra. Ya iniciamos los trabajos en Cobán. Uno es preinversión de este tramo para llegar al momento de la inversión y ahí ya entramos a hablar de asfalto. Lo otro es que los dos convoys del ejército a través del cuerpo de ingenieros ya están trabajando en el terreno y están iniciando del área central de ese tramo hacia adentro de las rutas vecinales y moviéndose hacia el lado de Cobán. Y el otro convoy que se va a sumar va a empezar del centro hacia el área de Playa Grande. Eso en el caso de Cobán. En el caso de Chortí, yo pienso que después de Semana Santa vamos a hacer un lanzamiento parecido a este que se hizo en Cobán. Ya en ese momento tendremos tramos, kilometrajes checados en campo, que es lo que habría que hacer ahorita. Los ingenieros del ejército ya están en eso. Para poder empezar, igual ellos movilizarían 2 convoys para allá. Y luego, no le puedo dar fechas, pero podría ser quizá medio año, empezar en el área de Chile. Eso sería en cuanto a los pasos. Garantía de que eso se va a poder hacer es que los presupuestos coinciden con las necesidades y los ministerios que tienen que ver con toda esta, en el caso de la inversión, lo están trabajando. Y en el caso del cuerpo de ingenieros con los caminos vecinales, estamos llegando a acuerdos importantes con los alcaldes para que ellos se sumen también al esfuerzo. Gran desafío, doctor, pero ¿qué le parece si dejamos encendida la luz entonces para este tema? Y yo quiero desde ya dejarle abierta la invitación para que en unos meses podamos hacer un programa de continuidad para revisar cuál ha sido el avance y cuáles son los desafíos que se han presentado en el cumplimiento de este plan. ¿Le parece? Totalmente, Alejandra. Yo estoy también convencido de que el sector prensa y los medios son importantes porque en este país
se levantan narrativas que no coinciden con la realidad y me parece que también sería importante que ustedes nos acompañen a las áreas rurales. Este es un país desconectado hoy y parte de la desconexión es que cuesta mucho llegar a las áreas rurales, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo hoy, que cuesta, para que ustedes vivan qué es ir a 10 kilómetros por hora y lo comparen con ir a 60 o 70 kilómetros por hora, ¿verdad? Así que contamos con ustedes también para apoyarnos y que juntos saquemos adelante esto, ¿verdad? Mucha gente está abandonada ya en el área rural y necesita estar acompañada para salir al desarrollo. Bien, pues doctor, muchas gracias por los datos, por la explicación y por habernos acompañado en este espacio. A usted, Alejandra, por la invitación. Bien, y a la audiencia, gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.